Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de um, la seriedad del pecado, porque el pecado es un tema tan serio dentro de lo que es la religión cristiana, el evangelio. Y en este podcast vamos a hablar de la relación que existe entre el pecado y Satanás o los demonios. Primero tenemos que explicar que hay una diferencia entre ser pecador y vivir bajo el pecado. Son dos cosas diferentes. Ok, nacemos pecadores, somos pecadores, todos. Pero hay una diferencia entre ser pecador y vivir bajo el pecado. El que vive bajo el pecado practica el pecado, practica la desobediencia, hace lo que a Dios no le agrada. Y esto lo vamos a ver en Juan, capítulo 13, versículo del 5 al 11. Dice así: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cuando en el capítulo 11 está hablando de Judas, ¿verdad? Entonces están los 12 discípulos. Los 11 discípulos están limpios, como Jesucristo había dicho, ya están limpios, habían aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero Judas no lo había hecho. Entonces Judas todavía estaba viviendo bajo el pecado. Pues podemos decir que estaba sucio delante de la presencia del Señor. Otra representación del pecado es estar sucio delante de la presencia del Señor, vivir en suciedad delante de la presencia del Señor. ¿Qué sucede? Que a Satanás y a los demonios les gusta el pecado. Dijimos que a los demonios les gusta el sucio y el pecado es como decir un tipo de sucio espiritual. Y a ellos les gusta el sucio, todo lo que tenga que ver con sucio les gusta. Entonces Satanás y los demonios tientan a la persona para que la persona caiga en pecado, ¿verdad? Cae en pecado. Entonces esa persona está lejos de la presencia del Señor y cada día se aparta más de la gracia del Señor. Ahora, tenemos el caso de Adán y Eva, por ejemplo. Un caso clásico, que Satanás tienta a Adán y Eva y ellos caen en desobediencia. Y tenemos otro caso, pero que el caso, por ejemplo, de Job, que Job tienta, le pide permiso a Dios para tentar a Job, a ver si Job se atreve a maldecir el nombre de Dios, a maldecir a Dios. Y vemos que Job pasa la prueba, aunque Dios tiene que tratar otra cosa con él. Al final del libro de Job tiene que tratar otra cosa aparte, pero la prueba la pasa. Entonces Satanás tentó al mismo Jesús. Jesús no cae en ninguna tentación. Jesús fue el único hombre que caminó perfecto delante de Dios, porque Jesús no tenía pecado, ¿verdad? No había nacido con el pecado. Pero Satanás tienta al ser humano. El ser humano cae en desobediencia. Hay gente que cae en desobediencia delante de Dios.
¿Qué sucede? Cuando una persona cae en desobediencia delante de Dios, automáticamente Satanás tiene control sobre esa persona. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo del 1 al 2. Efesios. Efesios. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, y usa la palabra operar, que opera, que controla. Operar, cuando yo opero una máquina, cuando yo opero un carro, cuando operar, la palabra de operar es que tiene control sobre los hijos de desobediencia, que son las personas que viven en pecado. Entonces Satanás, entonces ¿qué pasa? Que ahí es lo que viene, lo que se llama las posesiones diabólicas, las posesiones demoníacas, ¿verdad? Satanás comienza a poseer esa persona y eso comienza en un estado gradual, comienza en un estado en que hay personas que están completamente poseídos por un demonio. Que hay veces que tú estás hablando con esa persona y de repente sale el demonio. Y ya no esa persona. Llega un momento en que esa persona hace cosas y dice: yo no sé cómo yo hice esta cosa. Yo no sé cómo yo lo hice. Y fue el demonio que tomó control de la mente de esa persona y el cuerpo de esa persona y hace a esa persona cometer delitos. Por ejemplo, tenemos el caso del rey Saúl en el Antiguo Testamento. El rey Saúl dice que de cuando él comienza otra vez, que él comienza a pecar delante de la presencia de Dios, se aparta de él, entonces viene un espíritu. Entonces tiene que David tocar el arpa para que ese espíritu se vaya del rey Saúl. Pero como el rey Saúl nunca se arrepiente de corazón, entonces comienza un estado como de degradación en la vida del rey, que llega hasta un punto de asesinar sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y lo que yo estoy hablando, no lo estoy citando porque mucha gente en evangélico conocen, saben lo que yo estoy hablando. Tenemos el caso del endemoniado gadareno, que ya cuando Jesús, fíjense que cuando Jesús llega a Gadara, quien habla con él es el demonio, que va donde Jesús y le dice: Jesús, ¿qué tú haces aquí? Tú has venido a turbarnos, a molestarnos. Y el demonio le dice incluso hasta su nombre y le dice que se llama legión. Una legión era como 1000 hombres en el ejército romano, ¿verdad? Y comienza una conversación entre Jesús y el demonio, o los demonios, que eran como 1000 de ellos. Entonces vemos en Juan, también tenemos el caso de Judas, Juan capítulo 13. Juan 13, el mismo capítulo que teníamos al principio. Juan 13. Y del 1 al 2 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas
Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí ya vemos que ya el diablo, el Señor reprenda, ya había puesto en el corazón de Judas, ya había hablado con Judas para que entregara a Jesús. Ya en este momento ya Satanás tiene completamente control de la vida de Judas. Y eso también lo vemos en el capítulo Juan, en el mismo capítulo 13, versículo 21 al 30, que dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bien. Ahí está vemos que ya Satanás tenía completamente control de Judas, porque Judas llevaba una vida pecaminosa, incluso caminando con Jesús. Y así hay personas que mientras más siguen pecando, dijimos en el podcast anterior, mientras más siguen pecando, más se le cauteriza la mente, más el demonio toma control de su vida, hasta el punto de que lamentablemente están completamente fuera de la gracia de Dios. Dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está Jesús hablando, Jesús diciéndole a los fariseos que el padre de ustedes es el diablo. Que el Señor reprenda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no vive bajo el pecado, no está en control, Satanás no tiene control sobre esa persona. Puede tentar a esa persona, puede incluso herir a esa persona, si Dios lo permite. Puede hacer que esa persona se enferme, una serie de cosas. Pero no tiene control espiritual de esa persona, no puede poseer esa persona. Por eso es que este asunto, las cosas se hacen incluso más graves. O sea, el pecado, una persona cae en pecado, sigue en esa vida de pecado. Le dice que no a la palabra de Dios, le dice que no a Cristo, se le cauteriza su mente. Los demonios toman posesión de esa persona hasta un punto en que lamentablemente ya no hay vuelta atrás muchas veces. Cuando esa persona dice que no, llega un momento en que, como el caso de Judas, que el mismo Cristo dijo que le sería mejor no haber nacido a esa persona que traicionara a Cristo, que lo traicionara a él. Vemos que llega a un estado de que, bueno, el mismo Judas llega a un momento en que él mismo se da cuenta de lo que había hecho. Oye, yo entregué a una persona justa, inocente, y lamentablemente ya no había vuelta atrás. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.